día, no solamente un día, sino bueno, todos, pero como es el día que el país se dedica exclusivamente a las damas, a las madres, y es un honor y recibirle aquí. Recuerdan más que un día, pues, que Dios Dios ha escogido a ustedes para ser madres, ser, digamos, portador de vida, y eso es lo más glorioso y lo más maravilloso que uno puede disfrutar, el papel que ustedes como mujer y como madres juega dentro del plan de nuestro Dios. Y bueno, y es un momento de reflexión más que seguir la corriente del mundo como lo están llevando, pero ustedes que son madres pueden aprovechar de ese momento para meditar y reflexionar en la grandeza de nuestro Dios y lo que Él ha hecho en cada una de sus vidas. Y con eso, bueno, vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que me acompañan en los versículos 10 hasta los versículos 13. Estaremos entonces leyendo y luego vamos a orar y pedir a Dios que sea Él predicando por medio de su instrumento humano que Él ha escogido, que es el vaso de barro, y que no tiene ninguna importancia sin el tesoro, que es la palabra de Dios, que Él mismo ha decidido poner o colocar en ese vaso. Pues leemos capítulo 1, versículo 10 a versículo 13. Bien, en la versión que tengo aquí voy a leer en la Reina. Bueno, dice que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no reconoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué tal si oramos? Eterno Rey, Padre amado, te queremos darte gracias una vez más en esta mañana. Y queremos, oh Rey, pedirte, oh Señor, por la exposición fiel de tu palabra. Y quiero aprovechar, Señor, para levantar ante ti la vida de mis hermanos consiervos que están predicando, Señor, en otras iglesias. Y quiero, Dios, pedir que use sus labios con poder para testificar tu grandeza, testificar esa luz, de ese verbo de vida, de ser, Señor, digno embajadores de tu reino. Quiero presentar delante de ti la vida, oh Señor, de tu siervo, Pastor David Beltrán, que está predicando, Señor, en las Américas. Oh Dios, úsalo con denuedo para testificar, Señor, de tu grandeza y que todos aquellos que estén, Señor, en este lugar pueden ser, Señor, impactado, transformado por el poder del Evangelio. No por lo que Él sabe decir o sabe hacer. Nada de eso, Señor, cuenta, sino por lo que tú vas a hacer por medio de Él, o estás haciendo a través de Él. De igual forma, Señor, quiero pedir por la vida de nuestro hermano Pastor Giovanni González, que está predicando, Señor, en la ciudad de La Vega. Oh Rey, de igual forma, Señor, te pido para que lo use, Señor, conforme a tu propósito, para, Señor, darle ese testimonio vivo de quién eres en este lugar. Oh Dios, te pido, Padre, por todos aquellos pastores en nuestra iglesia, en
en la nación que está, Señor, predicando. Que sea tú, Señor, bendiciendo sus vidas. Aunque oramos, Señor, de manera particular por nuestros compañeros aquí en el Cibao, pero te pido, Señor, por todos que predican tu palabra, Señor, en la nación. De igual forma aquí, Señor, quiero pedir, aquí esté tu servidor, Señor, tu instrumento humano, que tú has escogido para ser, Señor, testigo aquí en esa mañana. Oh Rey, nadie aquí de tus hijos vienen a oír, Señor, a un pecador, sino a oír tu voz, tu dulce voz que transforma, que redarguye, que instruye. Oh Señor, que tu palabra sea predicada fielmente, que tu iglesia, Señor Dios, sea transformada por el poder de ella. Oh Dios, te pido, Señor, que no permite que nada ni nadie, Señor, estorbe la exposición fiel de tu palabra, Señor, y te pedimos perdón si por algunos motivos hay cosas que pueden, Señor, ser, Padre amado, que pueden cruzar. Oh Dios, cuida la vida de tu siervo para que él no trata de imponer sus cosas, sus ideas, sino deja que él deja ser guiado por ti, por tu Santo Espíritu, para la edificación de tu iglesia. Y te lo pido todo, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos hoy una vez más con nuestra serie expositiva consecutiva del Evangelio de San Juan. Digo consecutiva porque estaremos predicando con la ayuda del Señor del libro de Juan de principio a fin. Quizás eso nos toma unos meses, por no decir años, pero lo más interesante es cómo Dios nos puede ayudar a excavar y a encontrar ese tesoro maravilloso que está en su palabra. Porque mientras más profundizamos en ella, encontraremos la verdad, lo mejor, lo más precioso que se encuentra en ese libro. De hecho, el mismo Señor Jesús lo dijo en Juan 5:39, escudriñad la palabra, porque en ellas, ¿verdad?, encontramos la vida eterna y ella nos testifica de quién es Él. Y nosotros los ancianos, después de mucho tiempo de oración, y nosotros contamos también con ustedes que siga ayudándonos a orar, y concluimos a exponer este evangelio que Dios en su amor y su misericordia quiere llevar su iglesia a descubrir lo profundo que es su palabra y en particular este evangelio. Y para que creyendo y tengáis vida en su nombre, que es el nombre general de nuestra serie, pero bajo esta sombrilla hoy estaremos estudiando que los que creen en Él, ¿verdad?, son hijos. Los que creen en Él son hijos, y los que creen, ¿verdad?, son verdaderamente hijos. Y lo que vamos a estar viendo hoy es el desafío que tenemos para el día de hoy. O sea, como nosotros venimos viendo, o sea, hablando del verbo, después de una introducción general de este libro, ya estuvimos viendo en los primeros versículos quién es ese verbo que existe desde la eternidad. O sea, mirando eso, entendiendo que lo que se trata en ese evangelio, se trata del Rey del universo, y lo que Juan nos muestra, cuando en el primer versículo dice que en el principio estaba el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Juan nos lleva en la eternidad pasada, nos conecta, ¿verdad?, con esa verdad. Nos muestra quién es Él. Eres el verbo, eres el Dios, eres el creador de todo, es la palabra hecha hombre, es la luz eterna y la vida verdadera. Hermanos, cuando vimos todas esas cualidades, o lo que podíamos usar para describir quién es Él, esperaríamos que su venida al mundo fuera tenida como lo más sagrado por la humanidad.
Esperíamos que fuera recibido con la mayor solemnidad, con el mayor respeto, con la mayor reverencia que puede mostrarse a alguien, con una humanidad llena de alegría y esperanza por su llegada. Y eso es lo que uno podía esperar cuando que entiende quién es Él, en todo lo que ya hemos visto, es el Verbo eterno, Él es el dador de vida, y todo eso debería llevarnos a esa a ese anhelo, a ese deseo, ¿verdad? De anhelar, de recibirlo con entusiasmo, con gozo, pero sin embargo no ocurrió así. Eso lo más, podía ser lo más triste, ¿verdad? A pesar de que el mundo fue hecho por Él y que Él es quien da vida y la sostiene en cada ser humano, vino a los suyos y los suyos no lo conocieron ni lo recibieron. Ni siquiera los judíos que habían recibido la ley de Dios, ¿verdad? Y eran el pueblo del pacto que Dios ha escogido, que nosotros vimos en el Génesis, cuando Dios llamó a Abraham, a partir de Abraham formó ese pueblo para Él, y con una misión también de ser luz para las otras naciones. Ese mismo pueblo que ha visto los grandes, ¿verdad? Las grandes obras que ha hecho Dios, que han disfrutado la misericordia de Dios, que han vivido, ¿verdad? Experiencia extraordinaria con ese Dios. A pesar que habían visto esas grandes misericordias de Dios en su historia como nación, ellos tampoco reconocieron a su rey, al Mesías. Ni reconocieron a Él, ni recibieron, sino que todo lo contrario. Lo tuvieron por falso y al final complotaron contra Él hasta que consiguieron matarlo. ¿Puede haber un mayor insulto que este si nosotros miramos eso? El Señor extendió su mano llena de misericordia, llena de gracia, enviando a su Hijo. Pero como humanos rebeldes, la escupimos y la rechazamos, sabiendo que era nuestra vida y nuestro bien, nuestra única esperanza en este mundo caído y bajo maldición. Y todo eso nos muestra, ¿verdad?, lo maravilloso que es. La semana pasada estuvimos hablando del testimonio ¿verdad?, de cómo los testimonios de Cristo como la luz, y cómo Juan el Bautista fue enviado delante de Él para preparar el camino, para hacernos ver la luz, y con humildad Él presentó a Jesús, que Él no era digno, ¿verdad?, de desatar su cordón, reconociendo la trascendencia de aquel hombre que se encarnó, que vino a ese mundo para morir por pecadores como tú y yo. Y hoy seguiremos viendo, hermanos, los que creen son hijos. Y eso es lo que vamos a estar viendo en los versículos 10 a versículo 13. Y cuando leemos nuestro texto en versículos 10 a 11, acompáñame por favor, y así estaremos viendo, leyendo y estudiando. Dice, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y vamos a parar en esos dos primeros versículos. Pero esa idea venía desarrollando en el versículo 9 que vimos la semana anterior, que nos dice que existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Alumbra a todo hombre, pero dice el versículo 10, Él estaba en el mundo,
Fíjense que la palabra mundo, y usted vamos a hacer un poquito, vamos a entrar un poquito en tecnicidad, un poquito, ¿verdad? Tecnicismo aquí. Bien, dice, él estaba en el mundo, uno, y el mundo fue hecho por medio de él. ¿Cuántas veces menciona mundo? 3 veces. Y el mundo, ¿verdad? No lo conoció. Y interesante, ¿verdad? Lo que se puede dejarnos ahí. Entonces, lo que vimos aquí es que el lenguaje aquí es casi tan maravilloso como el pensamiento. Observe su sencillez, pureza, su sonoridad resonando el mundo. Y en cada uno de sus tres partes, la forma enigmáticas en que está investido. Sorprendiendo al lector, a aquellos que leen, y poniendo a trabajar su ingeniosidad para resolver el estupendo enigma de Cristo, desconocido en su propio mundo. Y eso es increíble. O sea, el mundo, mira, en las 2 primeras cláusulas, evidentemente quiere decir el mundo creado, ¿verdad? Y Juan usa varias veces la palabra mundo, pero depende del contexto, puede ser diferente, y lo veremos aquí. Al cual está hablando que en las 2 veces que menciona mundo, ¿verdad? Para hacer referencia al mundo creado, al cual vino, en él estaba, ¿verdad? Por su encarnación, lo vimos que él vino a ser un habitante, digamos, de ese mundo, ¿verdad? Y envuelto con él. Sin embargo, este mismo mundo fue creado por él. Recuerda que lo vimos en los versículos anteriores, que lo habla de así. Dice, ¿cómo entendemos que todo eso fue creado por él? Versículo 3. Dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si queremos más evidencia, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron, o no prevalecieron. ¿Entendemos eso? Y esta es la persona de quien se dice a continuación, el mundo no lo conoció. ¿Lo ves? De hecho, Juan, el apóstol Juan, en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, refuerza esa misma idea. Para mostrar que, con razón, que el mundo no, entonces, no ama a Cristo, tampoco a sus seguidores. Y el mundo aquí, que está haciendo referencia, tiene que ver con la sociedad humana caída, organizada y funcionando lejos de Dios. O sea, que está hablando, es diferente a las 2 primeras veces, lo que menciona, que él vino a su mundo, a lo que él creó, pero ahí ahora está hablando al mundo que no lo conoció, a ese sistema, ¿verdad?, malo. A las personas dominadas por el enemigo, que por eso odian a Jesús y odian también a sus seguidores, a sus discípulos. Y Jesús sabía eso, y Jesús mismo lo dijo en Juan 15, 18 a 19. Dice, si el mundo los odia, deben saber eso, que a mí me odiaban a mí primero. O sea, que para que eso no suena como una sorpresa, ¿cómo puede ser? Si estamos en el mundo trayendo luz, trayendo la buena noticia a un mundo caído, un mundo perdido, que tenía que recibirnos con gozo y alegría, pero hace todo lo contrario. Eso quizás puede desanimarnos y decir, bueno, no valió la pena. Porque como que yo estoy tratando de llevar lo mejor a este mundo, pero me quiere ofrecer lo peor. Pero Jesús deja claro para que eso no nos desconecta con la realidad, con lo que Él nos llamó a hacer. Él dijo en Juan 15, 18 a 19, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes.
Ustedes fueron del mundo, si ustedes fueron del mundo, o sea, de ese sistema malo, el mundo amaría lo suyo. Wow, interesante. Pero como no son del mundo, sino yo los escogí de entre del mundo. O sea, también estábamos ahí en ese grupo. Antes odiábamos a Jesús y no queríamos saber absolutamente nada de Él y queríamos hacer todo lo contrario, pero demos gloria a Dios. Que Él nos escogió dentro de este grupo, digamos, de este mundo. Por eso el mundo nos odia. ¿Entendemos eso? Y eso, bueno, sigue más adelante en el capítulo 17, versículo 14 a 16 y luego 25. Sigue hablándonos, dice que mira, ok, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Aquí Jesús estaba hablando con su Padre, pero los discípulos él estaba rindiendo cuenta a su Padre, hablando de su tarea que él vino a hacer en ese mundo, vino a hacer luz, vino a guiarlos, vino a salvar a los suyos, vino a buscar a los pecadores para llevarlo a la gloria. Y le estaba diciendo, Padre, mira, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y eso es lo que debemos entender. Estamos en el mundo, ¿verdad?, que Él ha creado, pero dentro de ese mundo vemos entonces aquellos que no quieren saber absolutamente nada de Él, a esos que está hablando, que no le conoció. Y él estaba diciendo, claro, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego, Padre, que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno, de ese sistema malo. Mientras que están ahí, ¿por qué? Porque son llamados a ser luz. Y no pueden ser luz fuera de ese mundo, tienen que estar dentro para iluminar a aquellos que andan en tinieblas y oscuridad. Jesús es la luz y nos convierte también en luz para iluminar a este mundo. Por eso que él mismo dijo, Señor, no te ruego que los saque del mundo, sino que los guarde del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y el versículo 25 dice, oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos, refiriendo a los discípulos, y estos han conocido que tú me enviaste, que pueden conocer esa verdad. O sea que miramos lo que acabamos de ver en el primer versículo, vemos las dos primeras cláusulas, vemos que esas dos primeras están como una sola afirmación y tratamos de comprender, ¿verdad?, de comprenderla pensando en el Cristo, ese niño concebido en la matriz y nacido de una mujer, y era Jesús en los brazos de su propia criatura. ¿Tú imaginas alguna vez ver a Jesús, el Dios eterno, en los brazos de María, siendo Él el Dios, el Creador, y al mismo tiempo como un bebé en los brazos de María? Se limitó 9 meses en la barriga y luego a verlo en los brazos de María, siendo María su criatura. Y el hombre Cristo Jesús respira su propio aire, pisando su propio suelo, alimentando por sus sustancia a las cuales Él mismo creó. Todo eso era de Él. Y lo podemos ver, y el creador de los mismos hombres que vino a salvar. Pero el comentario más vivo de ese versículo entero será alcanzado siguiendo a aquel de quien habla aquí, mientras camina entre los elementos de su naturaleza, las enfermedades, y ha pasado momentos también, ¿verdad?, de todo en medio de las enfermedades de los hombres y la muerte misma,
los secretos del corazón humano, y los gobernantes, los gobernadores de la tiniebla de ese mundo, en todo su número, su tireza y malignidad, no solo con absoluta tranquilidad, con su Señor consciente, ¿verdad? Sino como podríamos decir, con pleno conocimiento de ellos, de la presencia de su Hacedor, cuya voluntad a cada uno y a todos ellos era la ley. El hecho de que Juan el Bautista tuvo que apuntar a la luz verdadera, ilustra gráficamente la ceguera del mundo. Dice que la luz está en el mundo, brilla, pero el mundo no pudo ver. Y todos sabemos, donde hay luz, por pequeña que sea, hace la diferencia. Pero aquí nos dice claramente que estaba en el mundo, pero como estaban tan ciegos, porque solo los ciegos no pueden ver la luz, ¿verdad que sí, verdad? O sea que si tienen visión, tienen vista, por pequeña que sea la luz, son capaces de verla. Pero dicen que no. Los incrédulos son ciegos espiritualmente. ¿Por qué? Porque como los escribió Pablo a los Corintios, ¿verdad? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entendemos la razón por la cual que ellos no podían ver la luz estando en medio de ellos. Porque la ceguera espiritual, la ceguera del mundo incrédulo es inexcusable. ¿Sabe por qué? Porque Jesús era la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, la que venía a este mundo, ¿verdad? Eso se refiere a lo que realmente, a algo que es real, que es genuino. De acuerdo con lo que como lo describe, dice, aquellos que no solo tienen el nombre y la semblanza, sino que su naturaleza real corresponde con su nombre. Su incapacidad, por su incredulidad, no pueden ver a esa luz, aunque brilla de una manera increíble. El pueblo de Dios había visto el reflejo, ¿verdad?, de la luz, como dice Hebreo capítulo 1, versículo 3. Se habla de que antes Dios ha hablado por medio de sus profetas a ese mundo, a esa humanidad. Pero al final decidió hablar con su propio Hijo para que resplandezca de una manera increíble. Aún así, hermanos, ¿verdad?, que aunque Dios había mostrado, aunque Dios había revelado, el pueblo de Dios había visto el reflejo de esa luz, de la gloria de nuestro Señor y Salvador, pero en Jesús se reveló de una manera total. Ahí habrá el resplandor de su gloria. Jesús alumbra a todo hombre por medio de su venida a ese mundo. Y eso es interesante. Y lo vimos, el verbo encarnado no es otro, hermanos, que la revelación más completa de Dios vivo que ya se había revelado a toda alma humana. Y esa verdad Pablo lo expresó en Romanos capítulo 1, versículo 18 al versículo 21, que yo sé que hace poco que estuvimos predicando en eso. En esa porción bíblica, dice de la siguiente manera, leemos Romanos 1, 18 a 21. Dice, porque la ira de Dios se reveló desde el cielo contra la impiedad, toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Pero Pablo, ¿cómo se manifestó? Pues Dios se lo manifestó, Dios mismo se lo manifestó. ¿Y por qué, Pablo? Porque las cosas invisibles de Él, ¿quiénes son? ¿Qué son esas cosas? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo.
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por eso no tienen excusa, porque Dios se da a conocer a través de su misma creación, ¿verdad? Esa verdad. Eso es lo que se conocen como la revelación natural, la revelación general. No necesita ser creyente o ser teólogos para mirar la creación y detrás de esa creación y ver que hay un Dios. Debe haber un ser grande que puede hacer cosas como estas. Cuando levanta sus ojos y mira al cielo y pueden llegar a la conclusión de que hay alguien poderoso que puede hacer eso. El hombre no puede hacer ni siquiera un cuartito sin poner una corona, y eso aún los grandes ingenieros saben eso, ¿verdad? Pero nosotros vimos el cielo, no vimos ninguna corona, o sea que no necesita ser experto para ver eso. Cuando mira la naturaleza y observa, ¿verdad? A mí me gusta cuando voy al campo a sentarme al lado de un río y escuchar el sonido y la armonía que hay, las aves, los pájaros cantando y el agua ahí fluyendo, y eso es cosa increíble. Y cuando uno mira eso puede contemplar que debe haber alguien poderoso, ¿verdad? Pero aún así el hombre no acepta esa verdad, es lo que Dios está diciendo. Por eso no hay excusa. ¿Qué excusa puede haber? Si Él mismo dio a conocer a través de su creación lo suficiente que el hombre necesita conocer, pero aún así que no es suficiente, y Dios en su amor y misericordia dio su revelación más completa, dio a su Hijo Jesucristo la revelación especial de Él, y tenemos su palabra escrita. Tenemos a su Santo Espíritu que nos guíe, que nos ilumine para leer y comprender. Y aún así, dice entonces, pues habiendo conocido a Dios, eso debería que llevar al hombre a ver, dice, wow, qué maravilloso ese Dios. O sea, que debo someterme, humillarme ante Él y darle gloria, pero hacen lo contrario, que lo dice el texto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Entendemos eso? Viendo todo eso, contemplando todas esas maravillas de Dios, y la creación más maravillosa es uno mismo, porque el hombre es la corona de la creación. Cuando usted mira y respira, ¿verdad? Y no tiene que ordenar, dice que bueno, respira, para y respira. Entonces todo hace de manera, ¿verdad? Normal, y puede hacer todo lo que Dios le ha dado, talentos, dones, y ver, ahora sí, el hombre es capaz de rechazar, de negar esa verdad. O sea que, hermanos, Jesús es la manifestación de Dios en la forma más gloriosa para todo hombre que haya visto, oído y leído su historia. Es Él, es la luz que ilumina en las tinieblas, y las tinieblas no pueden prevalecer sobre Él. Aquí vimos dos cosas en el versículo que sigue. Hay dos cosas que pasan. Hay dos grupos, aquellos que no lo recibieron y aquellos que lo recibieron. Son dos, y siempre el mundo funciona de esa manera. Los que son de Él, que le conocen a Él, y aquellos que no quieren saber absolutamente nada de Él. Y lo pueden ver, leen su texto, y si ahí habla en ese mundo que fue hecho por Él, que Él vino a este mismo mundo que no lo conoció, pero el versículo 11 enfatiza, dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Y quién es los suyos que no recibieron? Bueno, y si volvemos un poquito atrás, se acuerda que el pueblo, Dios ha escogido al pueblo de Israel, cuando Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 12, en los versículos que vimos, de 1 al 3, llamó a Abraham que tenía que dejar su parentela, su familia, para ir a un lugar donde Dios le había encomendado.
Y Dios iba a hacer de él una gran nación. Y Dios escogió a él para que sea bendición para las otras naciones. O sea que el pueblo de Israel es escogido por Dios no por ser el mejor. En el Deuteronomio el Señor mismo dijo, mira, dice, no te engañes porque los escogí no porque son mejores, todo lo contrario, y no es más insignificante, pero yo decidí escogerte. O sea que Dios escogió al pueblo de Israel para que sea bendición, para que sea el vehículo que lleva la bendición de Dios a las otras naciones. Pero llegó un momento, el orgullo lo lleva a entender que era superior, que era mejor. Y eso, bueno, y vemos ahí lo que ha sucedido. O sea que aquí está hablando a los suyos, refiriendo específicamente al pueblo hebreo, a los judíos, que eran el pueblo que él ha escogido para sí, para hacer bendición, para hacer luz a otras naciones. Pero Jesús vino, ¿verdad? Vino a su mundo, no lo reconocieron. Vino a su pueblo y tampoco lo reconocieron. Y lo vemos ahí. Y eso es la realidad más trágica que podemos mirar aquí. Entonces vimos que hay dos grupos, aquellos en el mundo que no lo recibieron, además de los que sí lo hicieron, aunque quienes nunca se hicieron hijos de Dios son responsables. ¿Por qué? Por el conocimiento de Dios y la luz revelada en Cristo Jesús. Acabamos de mostrar que en la misma creación enseña, ¿verdad?, la grandeza de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios. Aunque uno no cree, pues eso no quita que es responsable de no creer. Porque Dios se manifestó. Dios dio muchos elementos para que podamos conocerlo. Son responsables, ¿verdad?, del conocimiento de Dios revelado en la creación. Es lo que Pablo habla en Romanos capítulo 12, versículo 14 a 15. La misma conciencia, ¿verdad?, lo va a llevar, porque Dios ha puesto en cada uno la conciencia, pero el hombre suprime su conciencia por la maldad, que no, ¿verdad?, hace lo que Dios dice. Y vimos entonces, la realidad trágica es que los pecadores rechazan la luz del mundo. Jesús lo dijo, el mismo Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y la luz del mundo estaba en su mundo y ese mundo no lo conoció. Y esta es la condenación. ¿Cuál es? La misma palabra dice, la condenación en que en Juan 3, 19, 20 dice, la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Las tinieblas más que la luz. ¿Sabe por qué? Porque sus obras son malas. ¿Por qué más? Dice Juan, porque todo aquel que hace lo malo automáticamente aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Y eso mismo Jesús lo estaba explicando, ¿verdad?, en su encuentro con Nicodemo, tratando de llevar al mismo Nicodemo a ver la luz, a ver que Él es la fuente de vida, que es necesario conocer a esa luz, conocerlo para poder tener la vida eterna, porque la vida eterna depende de conocer a Jesús. Las personas se niegan a venir a la luz de Cristo Jesús porque aman su pecado y no quieren exponerlo. Son ciegos voluntarios, hermanos, es lo que vimos. De modo que Jesús en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho y aún así el mundo no le conoció. Increíble. El creador del mundo estaba ahí. Se hizo su Salvador, pero el mundo lo rechazó, no lo conoció para que pudiera ser salvo. A pesar de haberlo rechazado un día el mundo incrédulo, se verá forzado a reconocer a Jesús como Señor. Quizás no como Salvador, pero como Señor sí. Filipenses capítulo 2. Toda lengua confesará que Jesús es el Rey, que Jesús es el Señor. Y todas rodillas se doblan
ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. A pesar de lo terrible y trágico que es el rechazo del mundo de Cristo, Juan da un giro, hermanos, a la tragedia mayor del rechazo del pueblo escogido de Dios. El hecho de que Jesús haya venido a lo suyo, o sea, al pueblo que era escogido para hacer luz a las demás naciones, que vimos que por medio de Abraham Dios dio esa orden, que Abraham tiene que ser bendición para otras naciones, y el pueblo judío tenía que seguir ese mismo patrón. Él vino a la tierra, pero ¿qué es su tierra, verdad? Su ciudad, su templo. Pero aunque los judíos esperaban con ansias, ¿verdad?, por siglos la venida del Salvador, la venida del Mesías, pero su religiosidad cegó sus ojos, no pueden ver, estando ahí frente a ellos, no podían verlo, no podían entender que Él era el Mesías. Lo más trágico era la triste realidad de que cuando vino, los suyos no le recibieron. Increíble. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a ese mundo, versículo 9, que lo vimos anteriormente, que Juan el Bautista presenta. Ya hemos leído que por el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, nacemos en maldad. Y nos encontramos en la potestad de las tinieblas. Si la palabra de Dios no venía, estábamos condenados al más completo silencio de la muerte. Si la luz verdadera no venía, estábamos condenados, hermanos, a la más completa oscuridad. Si aquel que tiene vida en sí mismo no venía, estábamos abandonados a la muerte en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que la palabra, la luz y la vida vinieron en Él, en Jesús. Dios mismo se hizo hombre, se hizo uno de nosotros y vivió entre nosotros. Se despojó de sí mismo, de este estado de gloria, de esa comunión perfecta con su Padre, y vino en humillación para cargar sobre sí nuestras culpas, nuestros dolores, nuestra muerte, y para ser el cordero que sería inmolado en nuestro lugar. Eso no es glorioso, hermanos, contemplando todo eso, y aún así vemos lo difícil que es presentar a Cristo, presentar a la noticia más gloriosa, más buena que jamás haya existido sobre la faz de la tierra. Con difícil, incluso hasta con los de sus casas, es tan difícil para presentarle a Cristo, a esa luz verdadera. ¿O no es así? ¿O es fácil, o ustedes creen que es fácil presentar a Jesús, llevar a conocer a otros ese glorioso Señor y Salvador? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo dice en el capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista presentó a Jesús. Pero eso ya tiene más de 2000 años que esa verdad está escrita en este libro. Y muchos han escuchado múltiples veces de esa verdad, pero no quieren acercar, ¿verdad? Este Dios glorioso, esa luz eterna, esta vida verdadera, esta palabra de Dios se hizo hombre, tomó sobre sí la naturaleza humana sin dejar de ser Dios, obviamente. Entró en la historia de la humanidad, en ese escenario de guerra, de muerte, hambre, dolor, en ese valle de lágrimas, lleno de pecado y maldad. Vino a ser uno de nosotros. Vino a tener un día a día, a soportar
nuestras debilidades, nuestra bajeza, nuestros insultos. Es ser el Rey de Gloria. El Rey del Universo se vistió de siervo para salvar a sus enemigos. A eso que Juan se refiere cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y él está hablando, amó a los pecadores que lo odiaban, que lo odian, que siguen odiándolo con toda su fuerza, que no quieren saber nada de él. A ese mundo vino Jesús. A esa oscuridad vino la luz. Ese Dios eterno y glorioso que existía en el principio, ¿verdad? Y que hizo todas las cosas, entró al tiempo para obedecer a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y dar voluntariamente su vida por quienes le desobedecieron. El justo y santo Dios vivo vino a ese mundo bajo maldición para deshacer las obras del enemigo y librarlo de la creación y librarla a la creación de su esclavitud, del pecado. Y a todos aquellos que creen en él ya son nuevas criaturas, hechos a su imagen. Y aún en ese estado de humillación, vestido de humanidad, en Cristo se podía ver algo único, hermanos. En él se podía ver su gloria. La gloria del unigénito del Padre, su autoridad, sus palabras, sus obras, todo su ser era como ningún otro. Y lo vemos. Su enseñanza era sencilla y profunda. Y cuando él predicaba, la gente veía en él algo como diferente de los demás maestros que pueden ser con elocuencia, pero no hay esa congruencia con lo que enseñan y dicen. Pero en Jesús se podía ver con su sencillez, pero de manera profunda enseña. Y a pesar de que fue hombre, en pleno sentido de la palabra, ningún hombre fue y será como él, porque él es el hombre perfecto y el unigénito Hijo de Dios. Aunque tomó la naturaleza humana y podía cansarse, herirse y morir, él podía sujetar a los vientos y los mares, podía tener dominio completo sobre la creación, sanar enfermos, echar fuera demonios, dar vida a los muertos y libertad a los cautivos. Podía hablar palabras llenas de autoridad, llenas de verdad, llenas de gracia. Podía hacer lo que ningún hombre no fuera, ¿verdad? Que no fuera Dios podía hacer. Llevar sobre sí el castigo de nuestra maldad. Soportar la ira eterna de Dios en nuestro lugar y resucitar al tercer día. Es ser la luz verdadera. Y nuestro último punto, versículo 12 a 13, para cerrar. Ya vimos como aquellos a quienes vino Jesús a salvar, en el mundo donde estaba, pero eso que fue creado por él. A los suyos vino que no lo recibieron ni lo conocieron. Pero ahora estamos viendo a los que sí creen. Porque son dos cosas. A los que no creen, no lo recibieron tampoco. Pero ahora vimos a los que creen, sí, lo reciben. Ahora dice más a todos, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que dice ahí, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por sangre, ni la voluntad de carne, ni la voluntad de varón, sino de... Interesante eso. Fíjense aquí, el énfasis aquí está, ¿verdad? No está en descendencia étnica, sino en el nacimiento espiritual, en que es nacido espiritualmente.
Esto demuestra la parte humana también en esa parte, ¿verdad? En la salvación. Cuando digo la parte humana en la salvación, ¿verdad? No que estoy diciendo que el hombre puede hacer algo para salvar, pero el hombre sí debe responder al llamado. Es lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en él crea. El hombre tiene que creer. Jesús llamó y hizo todo. Lo único que pide al hombre es sí que crea. Los hombres deben responder al ofrecimiento de gracia en Jesús. Por eso dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Lo que dice Pablo en Romanos 10, 9 a 13. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, o sea, Pablo estaba como conectando con otro pasaje anterior, dice, todo el que confía en él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoca en el nombre del Señor será salvo. O sea, no solamente invocar con todo lo que vimos anteriormente. Confesar, creer, confesar, declarar y invocarlo en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, porque Efesios 2:8 dice claramente, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y eso no procede de ustedes en el sentido, no es por mis obras, no es por mis esfuerzos, sino que es don de Dios, regalo de Dios, favor, dádiva de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, nadie se glorie y piensa, ok, yo he hecho eso, qué bueno, ¿verdad? Cuando uno que trabaja y hacen algo y bueno, dice, bueno, eso es fruto de mi trabajo, ¿verdad? Somos especiales así. A pesar que muchas veces vamos demasiado lejos y olvidamos que no importa que lo que tú haces, es porque Dios te dio el favor. Si puedes trabajar y al fin del mes puedes recibir el cheque y verlo bonito, porque Dios te ha dado salud, fuerza y todo eso para poder tener ese cheque que podía llevar y decir, sí, es fruto de mi trabajo. Dios ciertamente, hermanos, es soberano. Sin embargo, en su soberanía ha iniciado una relación con la humanidad caída, quien debe arrepentirse, creer, obedecer y preservar en la fe. Dios llama, ¿verdad? Y habilita, prepara al hombre pecador en su condición de muerte, no podía hacer absolutamente nada. Por eso Dios tuvo que intervenir para habilitarlos para responder. Pero una vez que Dios habilita a responder, si tú no respondes, es tu responsabilidad. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. La soberanía de Dios no quita la responsabilidad del hombre. Nunca ha hecho. En el huerto, Dios puso a Adán en el huerto, pero él dio a Adán la responsabilidad. Adán tenía que cuidar el jardín, tenía que permanecer en una vida, en una relación con Dios. Él tenía que obedecer a lo que Dios le había dicho. O sea que Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Hay cosas, hermanos, que Dios, por ser Dios, no va a venir a hacerlo en nuestro lugar. Poner un ejemplo, por ejemplo, porque tú tienes tu Biblia en la casa, ¿verdad? Si tú no lees la Biblia, muchas veces echamos culpa a otras cosas. Si uno pregunta, ok, ¿tú por qué no lees tu Biblia? Bueno, no tuve tiempo. Tampoco, bueno, el tiempo no le pertenece tampoco. ¿Verdad? Si no lees, incluso a veces echamos la culpa a Satanás. No es que el enemigo, pero no, es que tú no has no has decidido leer tu Biblia. Y Dios no va a hacerlo en tu lugar. Dios no lo va a hacer. Ya te ha dado la palabra, tú lo tienes escrita, ya tienes en la mano, ya tienes en su casa, en el celular, ya tienes esa verdad en todo lugar. Entonces Dios no va a hacerlo para ti. Es tu responsabilidad, eres soberano, claro, prepara la salvación.
prepara su obra. Él es la luz que te ilumines, pero tiene que acercar a la luz para ser iluminadas. Él te ha dado su Santo Espíritu, que te pueda convencer de sus pecados, de su condición, para acercarse. Dice, orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, para no buscar más, ¿verdad? Cosas, diciendo, bueno, que no puedo y no sé qué hacerlo. Y eso es lo que vimos, hermanos. Fíjense aquí, la palabra más aquí es interesante. Y esa palabra, mira, es como un pequeño punto de apoyo que marca un cambio dramático. ¿Qué es eso? Bueno, el odio del mundo siente por Dios y el rechazo a Cristo no invalidan o frustran el plan soberano de Dios, hermanos, en modo alguno. Y eso es increíble. Lo que esa palabra más o la palabra perro es un contraste lo que muestra. En vista a lo primero que vimos, al mundo que no lo conoció, al mundo que lo odiaba, y ahora a aquellos que sí creen. O sea que lo que uno hace no puede frustrar, no puede cambiar el plan y el propósito de Dios. Eres inmutable y eso lo vimos. Aunque el mundo lo odiaba, eso no quita que Él vino a ese mundo y a dar su vida para aquellos que sí van a responder. Interesante, ¿verdad? Y Él hace que hasta la ira del hombre lo alabe. Eso es increíble. ¿Quién es Dios? Había deseado salvar antes de la fundación del mundo. Abrazarían por fe a Jesús, como Él mismo lo declaró en Juan 6:37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Interesante. O sea que recibir a Cristo aquí requería más que un mero reconocimiento intelectual de sus afirmaciones. Es un tema que están usando mal últimamente. Recibir a Cristo, como entonces lo sacan del contexto. Pero aquí lo que vimos no simplemente y decir una cosa. La última cláusula del versículo 12 se refiere a los que lo recibieron como los que creen en su nombre. Interesante eso. El concepto de creer en Cristo es otro tema importante en el Evangelio de Juan, que se va a seguir desarrollándose a lo largo de esta serie. El nombre, ¿verdad? En hebreo, el nombre de una persona representa a la persona. O sea, que representa lo que Él es, su esencia, su carácter. Y en el caso de Cristo, representa lo que es su esencia, sus atributos. Por eso que habla que en el nombre de Él es en lo que Él es, lo que Él representa. Y eso es importante. De ese modo no es posible, ¿verdad?, separar su deidad de su humanidad. No puede decir que creo que Jesús es Dios, pero al mismo tiempo que no es hombre, o cree que es hombre que no es Dios. No, está completo, es su nombre. O sea que ser Salvador y no ser Señor, Él no puede ser. Su persona, ¿verdad?, representa lo que es. O sea, creer en su nombre es creer en todo lo que Él es y lo que Él hace. Recuerda, ¿verdad?, el contexto que está mostrando aquí. Entonces, creer en Jesús, creer en el nombre de Jesús es abrazar su deidad, es abrazar su humanidad, es no creer en el nombre de Jesús, es confiar en sus atributos, es creer en todos sus atributos, que es amor, que es justicia, que es ira, que es verdad, misericordia, que es todo lo que podemos ver, inmutable, eterno. Creer en el nombre de Jesús es buscar comunión con su amor. Por eso ustedes están aquí. O a menos, no sé si alguien le obliga a estar aquí. Pero si estás aquí porque entiendes que tú crees en Él y quieres tener y buscas tener comunión con Él. Creer en el nombre de Jesús es seguirlo a Él. Creer en el nombre de Jesús es obedecerlo a Él. Es imposible, hermanos. ¿Y cómo puedes decir que crees en el nombre de Jesús, en el nombre misericordioso de Jesús, y no comparte la palabra de Cristo? Eso no es incompatible con eso.
porque somos llamados a testificar lo que somos. Decimos que somos cristianos, a menos que somos cristianos nominales, simplemente por el nombre. Pero si somos realmente somos identificados con Él, hay un motivo en nosotros que nos lleva a hacer lo mismo que hizo Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Él anda en todas las aldeas, ¿haciendo qué? Predicando, enseñando, compartiendo la palabra. Y Él nos llamó a hacer eso. Y no podemos decir que somos creyentes, que somos cristianos, que identificamos, que llevamos su marca. Y eso no es una prioridad de nuestra vida. ¿Cómo puedes decir que crees en Jesús, lleno de compasión, y no sirves, y no tienes compasión por ti mismo, incluso por la gente de su casa, para esforzarse a mostrarle a Cristo? ¿Y cómo puede ser? No es posible, hermanos, creer en el nombre de Jesús y dejar todo lo que Cristo nos enseña a hacer. Para ir cerrando, entendemos eso, que por medio de Jesús la humanidad caída puede ahora conocer a Dios, reconocerlo a Dios, no simplemente como Dios, sino como Padre. Él es nuestro Padre. Por eso que ahora aquí, llegar a ser hijos de Dios. Ya sí, Él tiene un hijo único engendrado de Él, pero por medio de Jesús tenemos el derecho, y eso es el término que usa legalmente, como va a un tribunal y alguien que quiere adoptar a un hijo y va y tiene ahora derecho, no importa que si no eres hijo de sangre, ahora tiene el mismo derecho que el hijo de sangre porque ya es adoptado. Y nosotros en Cristo somos engendrados, adoptados, lo que nos está diciendo el texto. Él nos da el privilegio, el derecho legalmente, ¿verdad? El derecho legal de ser adoptados en la familia de Dios. Interesante, hermanos, ver todo eso. Entendemos entonces que la fe bíblica o la confianza no es algo que tú y yo nosotros hacemos, sino alguien en quien ponemos nuestra confianza. Repito eso. La fe bíblica o la confianza no es algo que tú y yo hacemos, sino alguien en quien ponemos nuestra confianza. Toda está en la fidelidad de Dios, no en la nuestra, hermanos. Eres fiel. Ese es el enfoque aquí. La humanidad caída confía, los que responden al llamado de Cristo, cree en el amado, cree en Jesús. La fe salvadora acepta a Jesús en todo lo que las Escrituras revelan de Él, aunque las personas no se pueden salvar hasta que reciban y creen en Jesús. La salvación es una obra soberana de Dios sobre el pecador ciego y muerto, que necesita la intervención de Dios. A eso que Juan declara. Dice, nadie puede llegar a Él sino por Él. Y por eso que Pablo dice, es por gracia, para que nadie pueda entonces jactarse, porque Dios los ha escogido desde la eternidad pasada. De modo que son engendrados de nuevo, son hijos de Dios, y pueden disfrutar de la plenitud de la gracia de nuestro Dios. ¿Entendemos ahí? O sea, recibir y creer en el nombre de Jesús, ¿verdad? En el Señor Jesucristo, Dios de esa manera sobrenatural, Él nos otorga el poder, y con la vida y la luz divina para andar, no en las tinieblas, sino en la luz. Lámpara es a sus pies, a nuestros pies, la palabra, y lumbrera a nuestros caminos. Y todos aquellos que no andan con la luz, ¿verdad?, tropezarán. Y finalmente, hermanos, la salvación es de Dios. Cuando Él obra, cuando Él da vida, cuando Dios da vida a un muerto, Él está engendrando a ese muerto y le da vida nueva para que sea parte de su familia. Por eso 1 Pedro dice, ¿verdad?, que somos renacidos por la palabra que vive y permanece para siempre. Y de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que, hermanos,
Es esa obra de Cristo que Él hace sin nuestra participación. ¿Por qué? La salvación es nacer de Dios, estar muerto, pero ya ahora tener vida. Nacer de nuevo, de pasar a odiar a Dios con toda nuestra fuerza y ahora disfrutar su gracia y su amor. ¿Y qué tal entonces que hacernos algunas preguntas? Amigo, si estás aquí y sabes que Cristo no es tu Señor y Salvador, existe, ¿verdad?, un solo pecado que te condena, y ese pecado es rechazar a Jesús. Es el único que te condena para siempre. Rechazar su luz. Cualquier otro pecado, Cristo te, ¿verdad?, Cristo te lo perdona, pero si tú rechazas a Cristo, ¿sabes por qué no existe otro Salvador? Y ese pecado no hay perdón. Hay uno dice, sí, escucha que la Biblia dice, el único pecado es, ¿verdad?, difamar sobre el Espíritu Santo. Es eso prácticamente. No rechazar a Jesús es rechazar la obra que el mismo Espíritu vino a hacer, a convencernos de nuestros pecados, de la maldad. Hay que creer en Él todos nuestros días. Si hoy rechazas la luz, ¿sabes qué? Te quemarás con su vida por toda la eternidad. Si hoy recibes la luz, te iluminarás con toda su vida, por su amor, por toda la eternidad. Son dos opciones. Si rechazas, te quemarás para siempre. Si recibes, te iluminarás para siempre. Así que hay que orar. Hay que acercarla a la luz para que te ayude a abrazar esa verdad y disfrutar su luz y seguir creyendo en Él. Pero hermanos, tú que ya depositas su fe en Él, qué privilegio que tenemos de poder cada día acercarnos a esa luz para ser iluminada y para disfrutar la hermosura, lo maravilloso, contemplarla, disfrutarla y seguir en ella para siempre. Y con eso vamos a ponernos en pie y orar. Demos gracias al Señor. Y que tú y Él conoce cómo está su relación con Él. Si lo está viendo como la luz verdadera, o si todavía sigues andando en tinieblas a pesar que la luz está aquí, está en ti, te está iluminando, te está llamando para que seas iluminadas. Señor, te damos gracias. Te bendecimos, oh Rey, por tu palabra, Señor, expuesta. Tú eres, Señor, la luz verdadera. Señor, no hay otra opción para ser hijos. La única forma de ser hijos, Señor, es creer en el único Hijo de Dios que vino al mundo a dar su vida por nosotros. Señor, los que creemos en Él somos hijos. Por eso decimos que somos cristianos, porque nos identificamos con Él. Oh Señor, ayúdanos, que por medio de tu Santo Espíritu, a no engañarnos, Señor, a no decir que somos y en realidad no. Permítenos, Señor, evaluar, examínanos, como dice el salmista, pruébanos, Señor, y ver si estamos realmente en el camino correcto o si no estamos en el camino equivocado. Oh Señor, no nos dejes salir aquí, oh Señor, sin acercarnos a la luz verdadera para ser iluminada. Señor, perdónanos por todas las veces que hemos rechazado esa luz. Oh Señor, ten misericordia por aquellos que siguen rechazando esa luz. Y permítele, Señor, acercarse a ti. Así es, Señor, terminamos hoy conmemorando, Señor, un momento solemne que nos conecta con lo que tú hiciste para garantizarnos esa luz. Tú veniste al mundo a morir para derramar tu sangre por nosotros. Y eso, Señor, es la verdad que debemos recordar. Que hoy estaremos recordando, Señor. Te damos gracias, oh Dios, por todo lo que haces, mientras que, Señor, tus hijos reciben
Señor, esa copa como símbolo de tu sangre y el pan, símbolo de su cuerpo. Recordamos, Señor, lo maravilloso que tú has hecho por todos nosotros. Señor, es el momento más solemne, más maravilloso, cuando tú viniste a ese mundo que tú has creado, a morir por pecadores. Como estamos viendo, Señor, a tu mundo que tú viniste y fue rechazado por tu mismo mundo, pero aún así, Señor, no cambia esa obra maravillosa que tú viniste a hacer por cada uno de nosotros. Señor Dios, te bendecimos y damos gracias por esa obra maravillosa que has hecho por nosotros. Te bendecimos, oh Rey, porque recordamos lo que tu palabra nos enseña. Así el mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, nos recuerda esa verdad, Señor. Y ayúdanos, oh Dios, a recordarla, porque es necesario, Señor, reconocer que lo más maravilloso es vivir para ti. Y te queremos, Señor, darte gracias. Mientras que tú presentas su corazón ante Él y recuerdas que eres tu Señor y tu Salvador. Padre, gracias por todo lo que has hecho. Señor, te bendecimos y te queremos, Señor, pedir que nos ayude para que hoy recordamos, Señor, con la solemnidad que implica ese momento maravilloso. El apóstol Pablo habla con claridad de que hacemos lo que hacemos, porque eso tiene, Señor, un propósito eterno. Levanta, hermanos, ese pan que tiene en su mano y da gracias a Dios. Decimos, Señor, venimos a la mesa como tus invitados, Señor, protegidos por la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos, Señor, ese pan que es símbolo de su cuerpo que fue maltratado, humillado por nosotros. Ese es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado. Y recordamos, Señor, lo que tú has padecido por nosotros. Y fue humillado, escupido, morido, clavado en una cruz. Te damos gracias, Señor, y comamos juntos. Mientras que mastica el pan, recuerda que el cuerpo de Jesús fue maltratado, humillado, golpeado, y todo fue por nuestros pecados. Señor, gracias. De esa misma manera que el apóstol Pablo dice, después de haber cenado, comido el pan, tomar la copa, Señor, representa la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz para limpiar nuestros pecados. Señor, te damos gracias porque esa sangre fue derramada. En la cruz tú derramaste tu última gota de sangre para nuestra libertad. Y hoy, Señor, libremente, Señor, conmemoramos ese momento. Y esa copa, Señor, representa esa obra que hiciste por nosotros. Bebamos juntos, hermanos. Y daré gracias al Señor por su amor eterno. Señor, te bendecimos. Tu palabra dice, cada vez que hacemos, Señor, eso, lo hacemos en memoria de ti. Recordando, Señor, cada vez lo que tú hiciste por nosotros.
Oh Señor, que tu luz siga iluminando en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestros hogares, en el trabajo, en cualquier lugar donde nos encontramos, que la luz que está en nosotros brille, Señor, aún más y más, que todos aquellos que andan, que están a nuestro alrededor, pueden ver que ya no somos la misma persona que fuimos, porque ya la luz de Cristo ilumina nuestros corazones y reprenda nuestros pecados, y que cada día luchamos para reflejar tu grandeza, tu bondad y tu misericordia. Oh sí, Señor, te adoramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice amén. Que los bendiga, hermanos.